Bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y estoy muy emocionado. Este episodio es un caso de estudio sobre un empresario y genio creativo que me vuela la cabeza. Es un empresario que literalmente redefine la creatividad, la innovación y cómo podemos unir todas nuestras pasiones en un solo proyecto. Y es una verdadera fuerza creativa y multifacética. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Pharrell Williams. Muchos lo conocen por sus éxitos musicales. Yo en lo personal lo conocí por su música. Una de sus canciones icónicas es la canción Happy, que estuvo semanas enteras en las listas de Billboard. Esa canción también fue nominada al Oscar como mejor canción, pero lo que quizás no todos sepan es cómo ha logrado mezclar tantas áreas de su vida en algo único y grande. Pharrell no nada más está en el mundo de la música como yo al principio hubiera podido asumir, y Pharrell no es un cantante o músico que simplemente le puso su nombre a una marca o que solo hizo una colaboración. Pharrell es un empresario creativo que está haciendo las cosas muy diferentes. Es una persona con diferentes prácticas, diferentes habilidades, diferentes pasiones y diferentes curiosidades, y este episodio se trata de observar y analizar cómo creó un imperio de millones de dólares, porque Pharrell no solo es diseñador, no solo es productor, no solo es empresario. Imagina poder tomar todas las cosas que te apasionan y combinarlas en un solo proyecto que no solo define tu estilo, sino que también impacta a millones de personas en todo el mundo. Hoy vamos a explorar cómo Pharrell Williams ha hecho precisamente eso y cómo tú también puedes aplicar estos principios para alcanzar ese máximo potencial. Porque uno de mis errores más grandes mientras crecía era que me sentía culpable de tener diferentes curiosidades. Y me sentía culpable de tener la capacidad de querer y poder aprender diferentes habilidades, y me cuestionaba mucho por qué mi cerebro funcionaba de esa manera, porque no entendía cuál era el sentido y no veía cómo podía unir esos diferentes gustos. En mi mente, en ese entonces, eran cosas que no tenían relación una con la otra, todas esas diferentes pasiones, y por dentro a veces solo pensaba, es que ¿por qué no puedo ser como los demás que eligen una sola cosa de por vida y listo, les va muy bien? Cuando entendí que el mundo está conformado por dos tipos de personas, los especialistas y los generalistas, entendí que no estaba mal. Simplemente lo que me había estado pasando era que estaba tratando de ser un tipo de persona que no era y que no podía ser y que jamás iba a encajar. Y para entender muy bien esto, podemos imaginarnos a una persona de tipo especialista como si esa persona fuera un láser, como súper enfocado y súper preciso en un solo tema. Por ejemplo, podemos pensar en alguien que ha estudiado a lo mejor durante años para ser neurocirujano. Para ser neurocirujano tienes que pasar alrededor de 10 a 14 años desde que inicias tu carrera profesional en la escuela de medicina hasta que terminas tu especialidad y tus años de residencia, y entonces esta persona especialista sabe todo sobre el cerebro y sabe los diferentes procedimientos para poder hacer las operaciones que involucran al cerebro. Probablemente esta persona se va a seguir especializando y va a seguir aprendiendo y actualizándose más sobre ese mismo tema, y está bien. Su trabajo justo requiere de ese nivel de detalle. Ser especialista es como decir, me concentro en una sola cosa y me hago el mejor en esa área. Y por eso los especialistas tienen una profundidad de conocimiento muy grande, pero su enfoque tan específico puede limitar su capacidad de ver más allá de su área de expertise. Y entonces, ¿qué pasaría si la vida les exige resolver un problema fuera de su campo? Probablemente no se sentirían cómodos ni cómodas porque han invertido toda su energía en un solo tema. Ahora, por el otro lado, existen las personas que son generalistas o también llamadas multipotencial o multifacéticas, y son como una navaja suiza, y entonces tienen un montón de herramientas diferentes y pueden hacer varias cosas en diferentes áreas, y en lugar de concentrarse en un solo tema o área, los generalistas o multipotencial van probando diferentes disciplinas y les interesa aprender de todo un poco, ya sea música, tecnología,
fotografía, foto, diseño, negocio, cine, arte, escritura o lo que sea que les inspire, y tienden a elegir un par de habilidades en las que se vuelven expertos, no solo una. Y según la data y según la ciencia, si eres generalista o multipotencial y logras unir estas diferentes habilidades que has aprendido, es cuando más desbloqueas tu potencial. Y la verdad es que no se trata de si es mejor o si es peor ser especialista o generalista o multipotencial, sino de entender cómo tú aprendes, qué personalidad tienes y cómo aplicas lo que sabes. Si te encanta profundizar mucho sobre un solo tema y ves como solo un camino, quizás ser especialista sea lo tuyo. Pero si eres de los que se emociona con muchas cosas diferentes, tal vez generalista o multipotencial sea lo tuyo. Y ambos roles son válidos. Los especialistas son importantísimos en áreas donde se necesita precisión y detalle, pero los generalistas tienen la ventaja de adaptarse mejor a diferentes situaciones. Algo que en el mundo actual, donde las cosas honestamente cambian muy rápido, es una gran ventaja. Y Pharrell Williams, en este caso de estudio, es un ejemplo perfecto de un generalista, un claro ejemplo de alguien multipotencial, porque Pharrell no solo hace música, es alguien que conecta muchos puntos diferentes, conecta pasiones, áreas e industrias diferentes y ve cómo unirlos en un solo proyecto. Así que si eres de las personas que se considera generalistas, si alguna vez te has preguntado cómo juntar tus intereses y llevarlos a otro nivel, si eres de las personas que se consideran multipotencial, este episodio te interesa porque el punto de este caso de estudio es para analizar qué estrategia utilizó en diferentes puntos de su carrera, y son puntos que puedes identificar para aplicarlos tú y llevar estos mismos principios y mentalidad que se requiere a tu propio contexto. Y este caso de estudio también es para darte evidencia para tu cerebro de lo que puede suceder si eres una persona multipotencial y decides empezarlo a tomar como una ventaja y no como una desventaja. Y vamos a irnos atrás. Uno de mis psicólogos favoritos dice que no podemos medir el potencial de una persona simplemente evaluando lo que logró. Tenemos que evaluar el potencial de una persona de acuerdo al camino que esa persona tuvo que recorrer, es decir, identificar cuál fue el punto A y cuál fue el punto B. Entonces, este caso de estudio comienza exactamente en los años de estudiante de Pharrell en una ciudad en medio de la nada llamada Virginia Beach, en Estados Unidos. En esa época, Virginia Beach era una ciudad de solamente 200,000 habitantes, y durante esos años como estudiante, Pharrell se unió a la banda de su escuela y ahí conoció a uno de sus mejores amigos, y después de conocerse en esa banda escolar de las tardes, Pharrell y su amigo creyeron que eran buenos y en los 90s decidieron formar un pequeño grupo llamado Neptunes, como el planeta Neptuno. Y al principio eran solo ellos dos, eran solo dos personas, dos estudiantes común y corrientes haciendo música en su tiempo libre sin saber nada de lo que se vendría después. Algo importante que destacar aquí es que Pharrell y su amigo no seguían la tendencia de la música que estaba de moda en ese entonces. Ellos experimentaban su propio estilo, como mezclando diferentes tipos de sonido y mezclando diferentes géneros, y empezaron a experimentar y fueron acercándose a pequeños grupos y bandas locales de esta pequeña ciudad de Virginia Beach, que recordemos es una ciudad muy chiquita, y se dieron cuenta ahí que les gustaba ayudar a otros músicos, a otras bandas a crear su propia música. Entonces, en esa época de los 90s, el primer trabajo que tuvo Pharrell fue el de ser productor para otros artistas, para otros músicos. Un productor musical es la persona responsable de supervisar y de dirigir todo el proceso de creación de una canción, desde el desarrollo inicial de la idea hasta la composición, la organización, los arreglos musicales, la grabación en el estudio, la edición, el sonido final. Es el trabajo del productor trabajar con los artistas para ayudarles a expresar su visión creativa. En pocas palabras, un productor musical combina las habilidades técnicas y las habilidades creativas y organizativas para poder llevar una pieza musical desde su concepción hasta que se le ocurre a alguien hasta la versión final. Y fue ahí, durante esos momentos, cuando Pharrell se dio cuenta que no solo amaba crear música, sino que también le encantaba el proceso de construir algo desde cero. Durante esos primeros años de esta empresa de Neptunes, Pharrell tuvo que luchar y trabajar súper duro para poder ser tomado en serio como productor y abrirse paso por dos cosas. Porque la música
música que ellos hacían o la música que ellos producían no era lo que la industria estaba pidiendo. Y menciona que sí tuvieron presión para adaptarse o fracasar, adaptarse o morir, pero decidieron mantenerse fieles a su estilo, y esto es un punto clave. Y tuvieron que trabajar más porque estaban trabajando en un lugar en donde las oportunidades en la industria de la música prácticamente eran muy limitadas. En una ciudad tan chiquita, las oportunidades en la industria de la música ni siquiera existían. Y eso, en lugar de verlo como una limitante, los motivó a esforzarse al doble y al triple y 10 veces más para hacerse un lugar en la industria. Y gracias a la dedicación de un par de años de estar trabajando con artistas locales, esa música y esos sonidos y ese estilo distintivo que empezó a ser como el sello de Pharrell, empezaron como a llamar la atención de productores y artistas gigantes de la industria, de las grandes ligas de la música. Y en esa época era algo diferente porque la manera en la que alguien podía escuchar tu música era nada más si ponían tu canción en una estación de radio o en un show, o si aparecía el nombre de la canción en una lista de éxitos, o tenías que estar enviando los cassettes por correo postal. Y aquí es en donde hubo un punto que marcó un antes y un después. En el año 2000, el equipo de Britney Spears de alguna manera escuchó en el radio alguna de las canciones que Pharrell había producido, y el equipo de Britney estaba buscando hacer algo diferente. Contactaron a Pharrell y le dieron la oportunidad de producir una canción del álbum que ella iba a lanzar en 2001. Y entonces en ese álbum Pharrell produjo una canción llamada I Am a Slave for You, y esa canción no solo fue un hit, esa canción marcó un antes y un después en su carrera porque el público reaccionó de manera súper favorable a esa canción de Britney, porque era algo que tampoco se esperaba de ella. Pero detrás de cámaras, en el mundo de la producción, la industria empezó a notar ese estilo único de Pharrell y la manera en la que fusionaba estilos de música de una manera que nadie lo había hecho antes. Y a partir de ahí todo subió de nivel. Obviamente los grandes nombres de la música comenzaron a buscarlo, y con esta primer canción tuvieron su primer gran golpe de éxito global. Ese fue el momento que lo cambió todo. Y a partir de ahí empezó a conseguir contratos para producir canciones de artistas mucho más grandes de esa época, como Jay-Z, Justin Timberlake, Nelly, Madonna, Snoop Dogg. Y fue como si de un momento a otro el mundo entero supiera quién era, como si su teléfono no dejara de sonar, porque los artistas lo contactaban por lo que él producía, porque lo que él producía se convertía en un éxito. De hecho, hay declaraciones de algunos productores y artistas en el que aceptan que entre ellos se decían cosas como: quiero ese toque de oro de Pharrell. De hecho, en 2004 ganó por primera vez el premio Grammy de Productor del Año. Y para tener contexto, los premios Grammy son el premio más importante en la industria de la música. Son como los Óscars de las películas, pero para la música. Y no puedo imaginarme el impacto que genera estar en un auditorio rodeado de los artistas más reconocidos de todos los géneros en este evento, en estos premios, y ser nominado y ser premiado y pasar al frente y pasar al escenario a recoger y recibir un premio de Productor del Año frente a todos ellos. Solo me imagino a todos los artistas pensando como: quiero trabajar con él, quiero que él haga mi siguiente música, quiero que él produzca mi siguiente canción. Y a partir de ese punto, Pharrell ya no era solo un productor talentoso, porque con cada canción que producía para alguien de las grandes ligas y estos éxitos que obtenía, se iba convirtiendo poco a poco literalmente en una leyenda en la industria. Y aunque ser productor es como estar detrás de cámaras, detrás de un artista, en la industria, entre productores y entre empresas musicales y entre artistas, era uno de esos nombres que con solo mencionarlo se sabía que cualquier proyecto se iba a elevar a otro nivel. Y en ese momento, mientras estaba dando esos pasos súper fuertes y sólidos en su carrera profesional, entrando a las grandes ligas y con estos éxitos, quiso explorar otra de sus pasiones, que era el diseño. Y el proceso fue súper emocionante porque esto marcó el inicio de transición por primera vez de productor y músico a ícono en otras industrias. Porque desde niño le encantaba vestirse de manera diferente, combinando colores y estilos. Pharrell, de hecho, tiene este dicho en el que él repite que la moda y la música son como el tiempo y el espacio, que no puedes tener uno sin el otro. Él dice que incluso Mozart usaba algo, incluso Mozart traía algo puesto. Con eso en mente,
hombre lanzó en 2005 la marca llamada Billionaire Boys Club, una marca de ropa de lujo inspirada en la cultura urbana, pero con una estética futurista. Y algo aquí que podemos notar es cómo estaba siendo reconocido como productor musical y al mismo tiempo definió y decidió que no quería ser encasillado solo con ese título. De hecho, él ha mencionado que se repetía a sí mismo este mantra de soy muchas cosas, y él desde entonces siempre comparte este mensaje en el que las personas deberíamos de sentirnos libres de explorar todo lo que nos interesa sin ese miedo a ser etiquetados. De hecho, encontré estas declaraciones y lo voy a citar. Él dijo: la creatividad no tiene paredes, no deberíamos de ponernos límites diciendo solo soy esto o solo hago aquello. Yo hago lo que amo, ya sea música, diseño o cualquier otra cosa. Y cuando le han preguntado sobre cómo llevar diferentes áreas y proyectos, ha dicho que el equilibrio no significa hacer como todo a la vez, significa saber cuándo enfocarte en una cosa, planear bien y luego moverte a lo siguiente, como un flujo. Algo que podemos notar aquí también es cómo en 2005 esta marca fue la primera en mezclar ropa de lujo mezclada con el estilo urbano o este estilo streetwear. Porque aunque ahora ya es mucho más común y las marcas de lujo tienen estas líneas también, en ese entonces no existía esa combinación. Entonces, una vez más, mezclando diferentes estilos, diferentes a lo que estaba en tendencia y mezclando estilos que nadie más había mezclado, logró destacar. Entonces, Pharrell ya no solo le sacaba el máximo a su cerebro en un estudio de música, esta fue la primera vez que experimentó crear ahora con telas y con colores y con patrones y con texturas. Y hay fotos en donde podemos ver a Pharrell sentado en su estudio rodeado de bocetos y muestras de tela, trabajando con su equipo para elegir los tonos, las combinaciones, los colores, y cada pieza que diseñaba para esta nueva marca de ropa llevaba su sello personal. Y desde 2005 probaba diferentes texturas, ajustaba los diseños y literalmente no descansaba hasta que cada pieza reflejara exactamente la visión que tenía en mente. Así como en la música, que él era el toque de oro, aplicó el mismo principio en esta empresa. Y cada pieza es como una extensión, como si fuera arte, como si fuera también parte de su música, porque Pharrell utiliza su estética personal para crear siempre como esta narrativa que se ve súper coherente con su estilo, con su persona, con su tono, como si todo estuviera conectado. Y me gusta mucho algo que dijo, y fue: mi amor por la música influye en cómo veo la moda, y mi pasión por la moda y por el diseño influye en cómo veo al mundo en general, porque todo está conectado, todo se retroalimenta. Y él no lo sabía en ese entonces, pero esta marca de ropa fue otra semilla que en ese momento no había manera de que él o que alguien hubiera adivinado lo que iba a suceder después, porque esta marca también lo estaba preparando para algo mucho más grande. Después de ese lanzamiento de esta segunda empresa, siguió siendo productor y todo empezó a ir aún mucho más en ascenso, hasta ganar el título y premio de productor de la década que le dio Billboard en 2010. Entonces, lo que comenzó como un simple juego y como un simple grupo para hacer música en su habitación, que después se convirtió a producir música para artistas locales de una ciudad súper chiquita en medio de la nada, ahora estaba llevándolo a trabajar con artistas en las grandes ligas. Y después de 7 años trabajando para artistas locales, porque empezó en 1992, después de 7 años de estar con artistas locales, más de 10 años trabajando con los grandes de la industria, del 2000 a 2010, logró ser reconocido como el productor más importante de la década. Pero, ¿qué hubiera pasado si Pharrell, que fundó e inició esta empresa productora de música en 1992, se hubiera rendido en 1999? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho: ¿sabes qué? Ya llevamos 7 años en esto y parece que no despega. Llevamos 7 años trabajando con artistas locales, pero después de 7 años no hemos podido llegar a las grandes ligas. Vamos a cerrar este proyecto. Porque ¿cuántos de nosotros nos damos por vencidos cuando sentimos que nuestro esfuerzo no está siendo reconocido en el tiempo que esperamos? Y esto es evidencia de que los grandes éxitos requieren tiempo. Llegar a las grandes ligas requiere paciencia y trabajo duro
sentido y enfoque, porque ¿cuántas veces juzgamos nuestro progreso por el tiempo que nos lleva a hacer algo en lugar de por la calidad con lo que lo estamos construyendo? De hecho, Pharrell dijo esto, que es: todo lo que hago es con una visión a largo plazo. La idea no es solo tener éxito hoy, sino crear algo que resuene en el futuro. Y entonces también podemos preguntarnos en este punto, ¿qué hubiera pasado si Pharrell hubiera creído que por ser de una ciudad pequeña no iba a tener las mismas oportunidades que alguien de una gran ciudad como Nueva York o como Los Ángeles? Porque hay un tipo de creencia de que tienes que estar en una de esas ciudades para ser exitosa o exitoso. ¿Y qué hubiera pasado si aceptaba la creencia de que para triunfar tenías que estar en una gran ciudad? Porque ¿cuántas veces creemos que por ser de una determinada ciudad o de un determinado país tenemos las oportunidades y las puertas cerradas? Porque Pharrell creció en una ciudad de 200,000 habitantes. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Ciudad de México tienen 8 millones. Pero ¿cómo hubiera sido su carrera si hubiera esperado a mudarse a una ciudad más grande antes de comenzar a hacer esos proyectos, antes de comenzar a hacer esa música? ¿O qué hubiera pasado si hubiera pospuesto dedicarse a lo que le gustaba hasta que se mudara o hasta que tuviera, entre comillas, más experiencia? ¿O qué hubiera sido de su vida si se hubiera conformado con seguir la norma de su entorno, si se hubiera dedicado a lo que las demás personas de su ciudad también se dedicaban y no hubiera explorado más allá de lo que la mayoría de las personas hacían en su ciudad? O si Pharrell hubiera decidido que la experiencia local, la de los artistas locales, no era suficiente y que no valía la pena. Porque ¿cuántas veces subestimamos el poder de los pequeños logros, como trabajar con artistas locales o pequeños empresarios de nuestra ciudad, cuando en realidad son esos pasos los que nos preparan para el éxito futuro? Y todo empieza a ponerse aún mucho mejor a partir de ahí, porque después de ser reconocido como el productor de la década y después de haber ganado más de 13 premios Grammys y después de haber producido tantas canciones que fueron número 1 en tendencia, empezó a abrir puertas de las otras curiosidades que también tenía y de sus otras pasiones, porque esto es solo el comienzo y a partir de aquí las cosas se empiezan a poner mucho más interesantes. En 2013, Pharrell colaboró con el grupo Daft Punk y juntos hicieron una canción que seguramente has escuchado. Esta canción se llama Get Lucky, en la que ya no nada más participa como productor, ahora también participó como cantante, y esta canción fue una mezcla como de funk y electrónica y fue un éxito masivo. Esta canción también ganó varios premios Grammys, incluyendo la grabación del año, y ese mismo año, en 2013, lanzó la canción Happy, en la que también canta él y fue un éxito global. Esta canción fue parte de la película Despicable Me, que en español se llama Mi villano favorito, y esta canción estuvo en el número 1 en las listas de más de 20 países. Estoy casi 100% seguro que también la has escuchado en algún punto de tu vida. Esta canción es considerada casi como un himno para los días que te sientes feliz y cuando te sientes increíble. De hecho, estaba revisando y en YouTube tiene 1.3 billones de reproducciones. En Spotify tiene 1.4 billones. Y esta canción fue nominada a un Oscar como mejor canción original. Y con esta nominación, nuevamente Pharrell pisó el escenario frente a los gigantes de la industria, pero ahora frente a toda la industria del cine. Y desde ese momento se abrió otra puerta, porque de cierta manera ya había desde antes como esta curiosidad por el mundo del cine y por el arte de contar historias, pero de manera visual, porque en algunas entrevistas ha mencionado que siempre había sido un gran admirador de esta narrativa visual que el cine ofrece y que es como esta plataforma para expresar ideas de una manera diferente a la música. Y en este momento tan decisivo, Pharrell no se dijo a sí mismo: no, es que yo solo soy cantante, no, es que yo solo soy productor musical, o yo solo sé hacer música, o yo solo sé hacer diseños de ropa. No se limitó a sí mismo tratando de entender cómo encajaba todo, ni se mató pensando cómo le iba a explicar a todo el mundo que le interesaba ahora el cine o que le interesaban diferentes pasiones. Al contrario, desde
desde el principio de su carrera profesional, él dijo: yo no quiero etiquetas, yo soy generalista, yo soy multipotencial y quiero explorar mundos e industrias diferentes. Y entonces abrió esta nueva puerta en la que, después de ser el productor de música más reconocido y más importante de una década, después de lanzar una marca propia de ropa, después de estar en las nominaciones de los Óscares con esta última canción, decidió que ahora quería ser productor de cine. Y esto viene obviamente con la emoción y el reto de expandir su zona de confort y expandir también su impacto, y se puso como objetivo producir películas que inspiraran y que también educaran. El primer proyecto que eligió para ser productor de cine y entrar a este mundo fue con una película llamada Hidden Figures, que en español la película se llama Talentos Ocultos. Es una película basada en un libro y en hechos reales, y la película cuenta la historia de 3 mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA y cómo fueron ellas las que contribuyeron al éxito del programa espacial estadounidense en una época en la que la segregación racial en los 60s aún existía y se tenía que luchar por un lugar en la sociedad. Y en este punto hubo una gran coincidencia en esta historia, porque Pharrell contó en una entrevista que cuando estaba leyendo el guión para hacer la película, un día que él estaba hablando con su mamá por teléfono, le contó del proyecto que estaba empezando a explorar, le contó que estaba leyendo el script, el libreto, y le contó la idea de esta película. Y su mamá reaccionó rápido y le dijo: a ver, Pharrell, es que tal vez tú no te acuerdas, pero cuando eras niño conociste en persona a una de estas 3 mujeres de las que trata la película, de las 3 mujeres de las que trata la historia. Y para él eso fue como la inspiración final, y decidió sí hacer que esta película sucediera. Y no solo fue productor de la película, porque obviamente cuando él se involucra no se conforma con hacer una sola cosa, tenía que unir todas sus pasiones, así que, como era de esperarse, también produjo la música y produjo la banda sonora de la película. Y esto me vuela la cabeza, porque no solo creó la música, sino que trabajó codo a codo con uno de los compositores más legendarios y exitosos, y estoy hablando de Hans Zimmer. Entonces fueron 2 genios creativos de esa magnitud combinando fuerzas para darle vida a la música de esta película, porque la música en las películas expande las emociones de la historia, y es como si toda su carrera lo hubiera estado preparando para ese momento, para poder unir todo lo que amaba en algo tan impactante. Y creo que este es un muy buen punto para preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué podría aportar yo al mundo y qué impacto tendría si pudiera descubrir y aceptar que puede ser bueno en más de una cosa, que puede ser buena en más de una cosa? ¿Y qué ganarías al permitirte explorar más de una pasión, así como lo ha hecho Pharrell? Y también podemos imaginar, porque para eso es este caso de estudio, cómo se expandirían tus oportunidades al aplicar tú este enfoque de ser multifacética o multifacético, y este enfoque de poder ser multipotencial en tu vida. Qué grandeza o qué nuevos niveles pudieras alcanzar si te dieras el permiso de aceptar todas esas partes que ya forman parte de ti, de tus curiosidades y de tus pasiones. Y sobre todo, imaginar cómo te beneficiaría a ti unir tus pasiones en lugar de mantenerlas separadas. Porque si Pharrell no hubiera dado el salto hacia proyectos fuera de la música, ¿dónde estaría su creatividad ahora? ¿Y qué pasaría si tú también decidieras que todas esas pasiones pueden coexistir? ¿Qué pasaría si dejas de pensar que se trata de elegir una o la otra y te das cuenta que nunca se ha tratado de elegir, sino de ver cómo pueden sumar una a la otra? Y así como todas estas oportunidades se fueron dando gracias a que decidió sí explorar el mundo de la música, el mundo del diseño y ahora el mundo del cine, ¿qué oportunidades estarías perdiendo tú al decidir no explorar todos esos mundos y esas otras ideas y esas curiosidades y pasiones que ya tienes? De hecho, hay 2 quotes, 2 frases que dicen los personajes de esta película que me gustan mucho. Estas frases son: estoy en el camino hacia algo grande y no puedo permitirme mirar hacia atrás. Porque recordemos que el contexto de la película son 3 mujeres que estaban siendo discriminadas, que fueron más inteligentes que el resto del personal de la NASA. Otra quote que me encanta, que es más como un mantra, es: yo cambio las cosas. Y de alguna manera, aunque estas frases fueron parte de esa historia, de esa película, reflejan también a la perfección la personalidad de Pharrell.
Y justo después de que terminó de producir esta película, tuvo otra declaración en la que dijo a la prensa: no quiero ser solo un músico, ni solo un diseñador, ni solo un productor. Quiero ser un creador, porque la vida es demasiado corta como para limitarte a solo hacer una cosa cuando hay tantas posibilidades. Y esta película fue un éxito, tuvo una nominación para los Globos de Oro y tuvo 3 nominaciones al Oscar, incluida la nominación al Oscar por Mejor Película. Entonces, otra vez, llegó a lo más alto de las grandes ligas, ahora en otra industria. En uno de los discursos de estos premios expresó algo que me gustó mucho y lo voy a citar. Dijo: ¿cómo podemos inspirar a otras personas si solo nos quedamos detrás de cámaras y detrás de escenas escondidos? Durante la promoción de la película también explicó que una de las canciones de la película, llamada I See Victory, que en español el título de la canción sería algo así como Veo una victoria, fue una canción escrita como un mensaje de que siempre habrá muros de adversidad y muros de dificultades, sin importar quién seas o sin importar de dónde vengas, pero que si mantienes tu meta como tu guía o tu estrella del norte, vas a poder ver a través de esas dificultades y vas a poder ver a través de esos retos y adversidades, así como lo hicieron estas 3 mujeres de la película. Después de esta experiencia cinemática, quedó súper claro que no solo tenía talento para la música, sino que también tenía talento para el diseño, para la moda y ahora también para la industria del cine, contando historias. Y el proceso de Pharrell para convertirse en productor de cine fue el resultado de la misma pasión y el mismo enfoque que aplicó en la música en la época de los 90s, que fue colaborar con los mejores, buscar proyectos que realmente te apasionen y combinar las diferentes pasiones y combinar la creatividad con propósito. También durante las entrevistas de la promoción de esa película, Pharrell comentó, y lo voy a citar: el universo estaba sintonizando mi mente, porque contó que antes de que encontrara el proyecto para hacer la película, mucho antes de eso, él por su cuenta ya había estado empezando a experimentar en su estudio componiendo música inspirada en los años 60 sin saber por qué. Y cuando encontró el proyecto para hacer esta película, como que todo tuvo sentido y por eso dijo: el universo estaba preparando mi mente. Y partiendo de esa declaración, hay algunos puntos que podemos analizar hablando de cómo se estaba preparando desde antes sin saberlo, pero no nada más para la película, porque ahora viendo en retrospectiva podemos ver cómo siempre, sin darse cuenta, siempre hubo preparación para lo siguiente que venía, porque los 7 años que estuvo siendo productor de músicos locales en los 90s fueron el entrenamiento y lo estuvieron preparando para todo lo que venía después, porque por el simple hecho de estar desempeñando el rol de productor, aunque fuera para artistas locales, significaba que él estaba a cargo de 2 aspectos: del aspecto creativo de las canciones, y entonces durante esos 7 años estuvo seguramente a cargo de cientos y cientos de canciones. Y esto es importante porque no puedes ser productor musical y querer hacer todas las canciones con el mismo tono, con la misma letra o con el mismo tipo de música. Al contrario, cada canción es completamente diferente a la otra, incluso dentro de un mismo álbum. Y entonces ya podemos imaginar el trabajo mental gigantesco y el cerebro creativo que se requiere para poder estar produciendo y creando cientos de canciones totalmente diferentes unas de la otra por 7 años seguidos. Entonces, esos 7 años en Virginia Beach fueron un entrenamiento intensivo para su cerebro creativo, que esa fue la preparación para todo lo que vino después, porque apenas tuvo la oportunidad de producir una canción para alguien que ya era famosa, hablando de Britney. La canción fue un éxito, pero gracias a sus 7 años de práctica creando canciones de la nada. Y entonces no fue suerte, fueron 7 años de estar creando cientos y cientos de canciones, lo que hicieron que al presentarse ese momento y esa oportunidad, y gracias a mantenerse constante, al momento de presentarse la oportunidad pudo brillar gracias a la preparación que ya tenía. Otra historia hubiera sido si durante esos 7 años hubiera dicho: no
no voy a hacer música, no voy a hacer nada hasta que alguien de las grandes ligas me encuentre y se dé cuenta que tengo talento. Pero eso nunca hubiera pasado, porque ¿cómo se iba a abrir camino en la industria? ¿Cómo se iba a abrir camino en las grandes ligas si no hubiera tenido nada que mostrar, si no hubiera tenido práctica? Porque no esperó la oportunidad perfecta, más bien usó cada momento de preparación, tomando acción, dando resultados como si fuera un entrenamiento para estar listo para cuando llegara la oportunidad. Y pasó 7 años en ese proceso, y la única razón por la que llegó a las grandes ligas fue porque no abandonó el camino antes de tiempo. Y esos 7 años, además de haber sido el entrenamiento creativo para su cerebro, para poder estar creando tantas canciones diferentes desde cero, es fácil ahora para nosotros también identificar que también al desempeñar ese rol de productor significa que durante esos 7 años ahí aprendió el poder de la organización, porque siendo productor aprendió la capacidad de planeación, la habilidad de trabajar con tiempos y la habilidad de trabajar con metas. De hecho, Pharrell menciona que para ser creativo de verdad necesitas orden en tu vida. Menciona muchas veces que tienes que estructurar tu tiempo. Siempre menciona que organizar tus ideas y crear un ambiente donde la inspiración pueda fluir es prioridad. Y él ha dicho que las grandes ideas no suceden por casualidad. Él repite y repite que necesitas planear, organizar y luego darle espacio a esas ideas, porque la creatividad necesita tanto estructura como libertad. Y si esos años de productor local lo prepararon para ser el productor de la década y para ser el productor más reconocido de la industria de la música, y que con eso después pudo ser productor de cine y llegar a una nominación de los Óscares como mejor película, hubo otra cosa que lo estuvo preparando para otra industria más. Y a partir de aquí me vuela la cabeza aún más. Esto se pone aún cada vez mejor, porque ya había mencionado que en 2005 Pharrell lanzó su marca de ropa llamada Billionaire Boys, y pues durante el paso de estos años la marca ahí siguió creciendo, y esto fue preparación para algo que venía después. Quiero que recordemos y que tengamos en mente que Pharrell ha mencionado en muchísimas ocasiones que la creatividad es una energía que atraviesa todo, que para él no importa si estás haciendo música, diseñando ropa o trabajando para un proyecto de arte, para él todo está conectado. Y lo voy a citar porque él dice: hay tantas cosas que quiero hacer que sería un desperdicio limitarme a una sola cosa. Si tienes varias pasiones, persíguelas todas. Todo lo que haces añade algo a tu identidad, y todo lo que haces añade algo a tu crecimiento. Ese siguiente crecimiento fue nada más y nada menos que su nuevo rol, en el que llegó nuevamente a la punta de las grandes ligas en la industria del diseño, porque desde 2023 Pharrell se convirtió en el director creativo para toda la línea masculina de la marca Louis Vuitton. Y no puedo imaginarme el logro de haber sido contratado para este rol, en el que Pharrell ha llevado su creatividad a completamente otro nuevo nivel, porque desde que él lanzó su marca en 2005 hasta 2023 pasaron en total 18 años, y ahora, gracias a esa experiencia de 18 años preparándose, diseñando y lanzando sus piezas para su propia marca de ropa, ahora estuvo listo en 2023 para dirigir creativa masculina de esta marca francesa con más de 170 años de expertise y de historia. Y entonces ahora podemos visualizar a Pharrell sentado frente a una gran mesa de trabajo con los mejores materiales, discutiendo ideas con los mejores artesanos del mundo, seleccionando cada elemento de diseño. Y no solo está diseñando ropa, está creando arte que desafía las reglas del lujo tradicional, elevando lo que significa ahora ser una persona creativa en una de las marcas más prestigiosas del mundo. Esto es apenas el comienzo de esta nueva fase en su carrera, que comenzó en 2023. De hecho, este año lanzó la colección de primavera-verano 2024 y lo hizo muy a su estilo. Lo hizo con un despliegue verdaderamente impresionante que mostró cómo fusiona todas sus pasiones, ahora mezclando moda, música y producción en un solo proyecto. Fue la primera vez que
que el mundo iba a ver sus habilidades de diseño ahora trabajando para una marca de lujo, y la presentación de la colección tenía mucha expectativa y se llevó a cabo en el icónico puente Louvre de París. Pero lo más emocionante y sorprendente fue cómo Pharrell unió sus talentos en este lanzamiento de esta colección, porque no solo diseñó la colección, sino que también creó la música y creó la banda sonora del evento. Y además de que los trajes y todas estas piezas que presentó eran elegantes y al mismo tiempo innovadores y modernas, demostró con este lanzamiento que tiene esta gran habilidad para mezclar la música y el diseño y la moda. De hecho, ahora para la colección de otoño 2025, además de todas estas piezas y trajes que presentó, en el que otra vez no nada más diseñó la ropa, ahora con esta segunda colección también hizo la música de fondo del evento, pero también lanzó una canción junto con la banda Mumford & Sons que representa el concepto entero de esta nueva colección. Esta canción se llama Good People. Voy a dejar el link de la canción y de muchas cosas que he mencionado en la descripción del episodio, también el link a la película que produjo de Hidden Figures. Y entonces ahora lanzó una colección de ropa, pero hizo que no solo fuera sobre la ropa, sino que creó toda esta experiencia inmersiva, y una canción para la colección y la cultura se unieron y se entrelazaron perfectamente. Como es productor de cine, también estuve involucrado en cómo esta colección se iba a presentar en un video como si fuera un cortometraje para poder presentar la colección. Y ahora, para poderle dar un orden a todas sus iniciativas y a todos sus proyectos, creó una empresa llamada I Am Other, que significa en español yo soy otro, que ya vamos a ver lo que esto significa. Y creó esta empresa para poder unir sus iniciativas creativas, incluyendo moda, música, cine, diseño. Entonces todo lo que ahora hace es como parte de esta empresa multifacética y multipotencial llamada I Am Other. Y esta empresa literalmente es un reflejo de su personalidad y su creencia en la creatividad sin límites y sin fronteras. Y ahora, viendo en retrospectiva, hay algunos elementos que me parecen muy icónicos, y es que durante los 80s, durante los 90s, como seguramente muchos más adolescentes de esa época, Pharrell era súper fan de series como Star Trek y como Star Wars, y muchas veces ha dicho que era súper fan de los documentales de Carl Sagan sobre el espacio y los planetas, y eso se nota y podemos verlo en las decisiones creativas que ha tomado. Creo que por eso le puso el nombre a su primera empresa que creó con su amigo, en la que empezaban a producir música para talentos locales. Ahora entiendo por qué esa empresa se llamaba Neptunes, haciendo referencia al planeta Neptuno. Ahora entiendo también por qué el logotipo de su marca de ropa Billionaire Boys es una caricatura de un niño con un casco de astronauta, y me hace un completo sentido que la primera película que produjo haya sido la de Hidden Figures, Talentos Ocultos, porque toda la película gira en torno a la NASA y a misiones espaciales. Y ese es un recordatorio extra de cómo todo lo que nos gusta, todo lo que nos llama la atención está ahí por una razón. Y si nos vamos hacia atrás, hay declaraciones desde muy joven en las que supo que su vida no iba a estar limitada a una sola cosa, porque en lugar de ver sus diferentes intereses como obstáculos, desde el principio los utilizó para construir poco a poco un imperio creativo de millones de dólares. Y con todos sus logros y premios, no nada más podemos ver todo lo que ha ganado, también podemos ver todo lo que ha evitado, porque con estas decisiones y con este camino que ha tomado, también podemos ver cómo evitó una vida monótona. Al tomarse en serio e ir por su máximo potencial, está evitando eventualmente arrepentimientos, porque no se está quedando con ningún ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? No se está quedando con ningún ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera experimentado esa otra área que me está llamando la atención y me está dando curiosidad? Al contrario, está asegurándose de que no se queda con nada pendiente, y al estar en su máximo potencial evita también la insatisfacción personal de no hacer lo que le gusta, evita rutinas aburridas, evita días que no le gustan, evita sentirse sin propósito, evita estar desmotivado, evita tener
tener relaciones y contactos que no le aportan nada. De hecho, hablando de relaciones, Pharrell ha hablado con mucho cariño sobre cómo se lleva con su esposa y ha mencionado que la ama por todo lo que es, por lo bueno, por lo malo y cómo son también un gran equipo. De hecho, tienen 4 hijos y otra referencia a su gusto por todo lo relacionado con el espacio es que su primer hijo, que nació en 2008, se llama Rocket. Y me dio ternura que en una entrevista dijo que Rocket, su hijo, es el mejor tema que ha coescrito en toda su vida y obviamente un tema coescrito con su esposa. De hecho, para la película de Mi villano favorito, aparte de la canción Happy, hay otra canción que escribió para su hijo con todo lo que quería plasmar y todo lo que quería decirle a su hijo. Esa canción se llama Rocket's Theme, que en español es algo así como canción o tema para Rocket. Y esto todavía no termina, esto todavía va mucho más allá. Y como él sabe y ha comprobado toda su vida, es que la creatividad puede cambiar vidas, decidió fundar y crear una organización llamada From One Hand to Another, que en español es algo así como de una mano a la otra. Con esta fundación ayuda a niños a explorar sus propios talentos en ciencia, en tecnología, en creatividad y en arte. Esta escuela, de hecho, la fundó y la estableció en su ciudad de origen, en Virginia Beach. Todo está conectado entonces porque no solo quiere crear arte, quiere cambiar el mundo y está utilizando todas sus pasiones para hacerlo. Pharrell también ha hablado sobre cómo el fracaso no es algo que se deba de evitar, sino algo de lo que se debe de aprender. Porque también ha enfrentado obviamente críticas, obviamente ha tenido momentos en donde sus proyectos no recibieron la aceptación inmediata que él esperaba, como un álbum que él lanzó en 2016 que no funcionó y no tuvo éxito, pero ha dicho que para él el fracaso es una oportunidad para crecer. Ha dicho que el fracaso puede ser la mejor lección y por eso duele, para que recuerdes cómo no caminar y qué caminos no seguir. Y entonces esto demuestra su enfoque resiliente, que justo eso ha sido parte también de que lo ha ayudado a mantenerse relevante a pesar de tantos años. De hecho, ahora que fueron las Olimpiadas en París, él fue uno de los que llevó la antorcha olímpica y fue súper representativo. Por eso declaró, y lo voy a citar: nunca hubiera pensado que alguien como yo podría hacer algo tan simbólico y significativo como esto, porque recordemos su origen, recordemos la lucha de sus antepasados y todas las generaciones anteriores. Hace poco también lanzó una aceleradora de negocios para emprendedores afroamericanos y latinos, y esta aceleradora de negocios se llama Black Ambition, en español es como ambición negra. Y con esta aceleradora invierte en empresas y les ayuda a los emprendedores a despegar, les da recursos financieros, inversión. Tiene como meta invertir $1 millón y él ha dicho que hacer esto es una forma de honrar el trabajo y los sacrificios que hicieron aquellos que vinieron antes de él y cómo esos esfuerzos han permitido que las generaciones actuales logren el éxito y las oportunidades que tienen hoy. De hecho, cuando presentó esta aceleradora de negocios, dijo una frase súper inspiradora cuando presentó esta inversión de $1 millón y esta frase es: este es un retorno de la inversión del sacrificio que hicieron nuestros antepasados. Y con todo esto podemos decir que Pharrell literalmente es como un árbol que crece en todas las direcciones, mientras que limitarse hubiera sido como cortar todas esas ramas. Es como si su trabajo fuera todos los días construir puentes entre mundos distintos, versus limitarse y no actuar y querer tratar de encajar, que hubiera sido como construir solo una pequeña habitación. Y entonces eso es para preguntarnos también, a ver, ¿estamos cortando nuestras propias ramas o estamos creciendo en todas las direcciones? ¿Estamos construyendo puentes o estamos construyendo dentro de una sola habitación sin expandir y sin crecer? Porque en este punto, ya después de haber visto todo su caso, podemos preguntarnos qué hubiera pasado si se hubiera limitado, o qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso a sus miedos, o porque honestamente, ¿qué habría pasado o qué hubiera perdido Pharrell si nunca hubiera creído en su capacidad? ¿O qué habría dejado de experimentar si no se hubiera atrevido a entrar en el mundo de la música o en el mundo del cine o en el mundo de la moda? Porque era algo nuevo. ¿Cómo se hubiera limitado su impacto y cómo se hubiera limitado su historia si no hubiera arriesgado el explorar diferentes
industrias? ¿O qué hubiera sido de su historia si hubiera seguido el camino aparentemente seguro sin arriesgarse a proyectos más grandes y más creativos? Y aunque están esas preguntas para darnos cuenta de todo lo que no hubiera sucedido si Pharrell no hubiera tomado esas decisiones, si no se hubiera atrevido o si no hubiera tomado esos caminos, también son para preguntarnos y asegurarnos que nosotros estemos viendo qué opciones tenemos y para asegurarnos que estemos tratando de unir nuestras pasiones y que estemos tratando de prepararnos para lo que sea que viene en el futuro. Y para terminar, quiero leerles el texto que es el manifiesto de la empresa que ahora es con la que hace todo, la empresa que se llama I Am Other, yo soy otro, porque este manifiesto es súper inspirador y este manifiesto dice: sirvo y represento a los otros. Los otros desafían las expectativas y los estereotipos. Somos curiosos, ambiciosos, enérgicos y tenemos toda la intención de aprovechar la vida al máximo, pero sobre todo somos individuos. Los otros no encajan en categorías. No somos deportistas, ni patinadores, ni músicos, ni estudiantes, ni empresarios, ni tecnológicos. Queremos ser todo eso y más. Los otros somos un grupo diverso de mentes optimistas y brillantes porque juntos podemos avanzar la cultura e incluso podemos hacer avanzar la humanidad. Los otros no están definidos por demografía o geografía. Compartimos ideales, compartimos sueños y compartimos una visión de una nueva realidad. Porque la historia ha demostrado que los otros son quienes tienen el poder de cambiar el mundo. Sé otro. Hace poco, de hecho, se dio a conocer su siguiente proyecto y para tener algo de contexto de este proyecto, la empresa Lego en toda su historia solamente ha lanzado 4 películas al cine y este año, en 2024, va a llegar a cines su 5ª película animada, obviamente porque es de Legos, la película llamada Piece by Piece, pieza por pieza. Esta película es la historia entera de Pharrell Williams. Es otro logro más porque va a ser el primer artista, creativo, músico, empresario, creador, productor que va a poder decir que tiene una película que cuenta su historia entera en el cine, en una película animada de Lego, y esta es una demostración más de cómo la industria entera lo admira y lo reconoce como una de las figuras creativas más importantes de estas décadas. Y ahora que su historia va a ser contada, seguramente se van a abrir nuevas puertas, así como cada proyecto del que ha sido parte siempre es la preparación para algo más grande. Y para celebrar el lanzamiento de esta película, Pharrell diseñó una pieza de Lego que obviamente tenía que ser un cohete porque le encanta todo lo del espacio. Es una figura de un cohete dejando un rastro mientras despega, haciendo referencia a ese estilo y a ese mensaje que lo ha representado más de 20 y de 30 años. Voy a dejar el link de esta figura de Lego en la descripción del episodio. Yo ya pedí el mío porque quiero que sea un recordatorio en mi escritorio de todo esto que analizamos en este caso de estudio. Y si con una frase pudiera resumir su forma de pensar, es una frase que él ha repetido en varias ocasiones, que es: creatividad sin una mente de negocios es solamente victimización, y negocios sin creatividad es una pérdida de tiempo. Porque ese mantra que él tiene nos muestra que para tener éxito en cualquier ámbito necesitas un balance entre la creatividad, una estructura y una mente de negocios. Porque si solo tienes creatividad pero no tienes las herramientas para generar ingresos o no tienes las habilidades de planeación y organización, te conviertes en víctima de las circunstancias, porque nunca vas a poder aprovechar todo tu talento y no vas a poder llevarlo al siguiente nivel. Es como tener una gran idea pero sin la capacidad de hacerla realidad. Y por el otro lado, si solo te centras en los negocios sin creatividad, todo lo que haces será monótono y sin impacto. Los negocios sin creatividad siempre pierden relevancia y siempre terminan siendo un desperdicio de tiempo porque no conectan emocionalmente con las personas, porque no ofrecen algo único, no ofrecen un mensaje, no tienen esencia. Y entonces el verdadero poder está en combinar ambos mundos como él siempre lo ha hecho. Un cerebro creativo y un cerebro de negocios, y usar la creatividad para construir ideas brillantes y el enfoque empresarial para darles estructura y darles valor en el mercado. Y
Entonces, cuando los unes, puedes crear algo con propósito, en el que sí se ve la pasión y que sí se ve la esencia, creado para tener éxito duradero. Algo que me queda muy claro con este caso de estudio es como si estás esperando a tener todo claro antes de empezar, entonces nunca vas a dar ese primer paso, porque la claridad no llega antes de la acción te da la claridad que tanto buscas. Porque si el Pharrell joven, si el Pharrell adolescente en los 90s no hubiera empezado, si se hubiera quedado pensando cómo unir sus pasiones, o si se hubiera quedado pensando la mejor forma de hacerlo y preguntándose una y otra vez y dudando y sin encontrarle lógica, nunca hubiera empezado. Lo único que hizo fue iniciar por una sola cosa obvia, que era la música, y empezó en chiquito, como empieza todo el mundo, y empezó poco a poco y fue aprendiendo lo que se requería, y conforme fue pasando el tiempo se le fueron ocurriendo y empezó a ver de manera súper clara cómo unir sus otras curiosidades y pasiones era posible, porque no había manera en que lo descubriera si no empezaba con una. No había manera en que lo descubriera antes, no había manera que lo descubriera sin tomar acción. Entonces, solo necesitas elegir una de tus pasiones y empezar a moverte en esa dirección. Y eso es lo que más importa, acción y dirección, porque al tomar acción en la dirección que sí te gusta, en el camino que sí es el tuyo, y le pones estructura y le pones creatividad, entonces inevitablemente poco a poco se abrirán esas nuevas puertas y vas a ver cómo tus diferentes intereses comienzan a conectarse. Pero si te quedas esperando una respuesta perfecta, vas a seguir paralizada o paralizado, porque el verdadero avance sucede cuando dejas de esperar y te atreves a actuar. Y entonces con esto nunca quiero olvidar que el movimiento crea oportunidades y la inacción solo crea dudas. A lo largo de su vida y durante todos estos años, Pharrell ha seguido combinando todas sus pasiones, desde la música, la moda, el diseño, la educación, y lo que comenzó como un niño o un adolescente curioso que amaba los sonidos, que amaba el diseño, que amaba el espacio, se convirtió en un hombre que usa su creatividad para transformar el mundo. Y lo más importante, en alguien que nunca dejó de escuchar esa chispa dentro de él que le decía: no tienes que elegir una sola cosa, puedes hacerlas todas. Al inicio del episodio mencionaba que no podemos medir el potencial de una persona simplemente por lo que logró, porque eso no sería justo, porque cada persona tiene su propio contexto y diferentes niveles desde donde cada quien empieza. Más bien tenemos que evaluar el potencial de una persona de acuerdo al camino que esa persona tuvo que recorrer. Tenemos que medir el potencial midiendo la distancia que recorrió y las dificultades que superó, viendo cuál fue el punto A y viendo cuál fue el punto B. Y con este caso de estudio podemos ver cómo Pharrell empezó en una ciudad de 200,000 habitantes, en medio de la nada, en donde la música y la creatividad y el arte no figuraban. Ese fue su punto A, y ahora podemos ver cuál es el punto B. Y entonces esto nos da evidencia de que sí es posible recorrer distancias tan gigantescas. Y solo quiero que nos imaginemos qué hubiera pasado si él hubiera renunciado antes de recorrer toda esa distancia. Y la pregunta más importante aquí es: ¿qué distancia estás dispuesto o dispuesta tú a recorrer? ¿Y cuál va a ser la historia que las personas cuenten de cuál fue tu punto de inicio, cómo desbloqueaste tu potencial, de cuál fue tu punto A y a qué punto B llegaste? Y también podemos preguntar: ¿para qué nos estamos preparando? ¿Qué puertas se van a abrir si sigo en esta dirección? O puede ser lo contrario: si sabes que tienes potencial, si sabes que tienes mucho para dar, si sabes que tienes ideas, que tienes ambición, pero algo te ha estado deteniendo, la pregunta sería: si sigo así sin ponerle acción a mis ideas, si sigo sin empezar, ¿qué puertas no se van a abrir? ¿Qué distancia no voy a recorrer? ¿Qué no va a suceder para mí? ¿Y qué estás sacrificando ahora mismo por no desbloquear tu máximo potencial? Todo esto fue un caso de estudio para demostrarte que tus pasiones están ahí por una razón y puedes combinarlas para crear algo único que solo tú puedes ofrecer. Y que tal vez hasta ahora sí parecía que tenías que elegir una sola cosa de por vida, pero en realidad este caso de estudio vino a mostrarte que nunca se ha tratado de elegir una sola cosa. Se trata de unir y de expandir y de aprovechar todo eso que ya forma parte de ti. En sus palabras, una de sus más grandes lecciones es que hay una llave para cada
cada puerta y si no puedes encontrarla, haz una llave. Y por último, quiero que veamos cómo las decisiones que Farrell tomó hace 32 años, en los 90s, al crear esta empresa productora, siguen impactando las puertas que está abriendo actualmente hoy en día para su historia. Así que nunca olvidemos que las decisiones que tomas hoy seguramente van a impactar lo que suceda en 5 años, en 15 años, en 30 años. Y para terminar, si sientes que el desorden o la procrastinación te están frenando, tengo algo emocionante para ti. Estamos a días de abrir las puertas de un entrenamiento intensivo. Voy a dejar el link de este entrenamiento intensivo en la descripción de este episodio. En este entrenamiento intensivo llamado Potencial Total, te voy a enseñar cómo reorganizar tu vida, cómo saber lo que quieres y cómo poner nuevas metas realistas, porque quiero que veas hasta dónde llega tu potencial y que tenga las herramientas de organización, de planeación y de trabajo personal para que puedas llegar a ese potencial desarrollando estas habilidades. Durante las 4 semanas que dura Potencial Total, quiero que puedas desbloquear tu cerebro creativo y tu cerebro de negocios y quiero que diseñes tus rutinas y tus sistemas y que con esos sistemas puedas tener constancia, porque como la constancia, como lo hemos comprobado, puedes construir disciplina y con la disciplina obtienes los resultados que estás buscando. Vas a salir de Potencial Total con un plan a corto plazo y un plan a largo plazo y con herramientas de productividad, hábitos y manejo del tiempo, porque realmente no necesitas más tiempo, solo un mejor uso del que ya tienes y así te aseguras de no estar corriendo como solamente en círculos. Así te aseguras de poder avanzar con esa dirección cada día y Potencial Total es tu lugar para tomar decisiones, para organizar, para diseñar estrategias de manera inteligente que sean para el largo plazo. De hecho, sumé a una psicóloga clínica y psicóloga organizacional a Potencial Total que nos va a estar acompañando para poder hacer este trabajo aún más profundo y mucho más potente desde el interior. Y en mi caso, escribir y publicar libros, crear empresas, lanzar productos, ha ido también acompañado de una lista de recursos y herramientas de trabajo personal, aparte de terapia, como journaling, meditaciones, visualizaciones, tapping, access consciousness. Por eso Potencial Total está lleno de todos estos recursos adicionales. De hecho, esta es la segunda edición de Potencial Total. La primera edición fue en septiembre de 2023 y ahora esta será la única edición de este año. En el link que dejé en la descripción del episodio vas a poder unirte a la lista de espera, ya que hay cupos muy limitados al ser una experiencia intensiva una vez al año. Si te unes a la lista de espera en el link que dejé en la descripción del episodio, desbloqueas el único cupón disponible. Este cupón es de $33 y si eres de las primeras 44 personas en inscribirse, recibes un journal de colección gratis hasta la puerta de tu casa. Así que es muy inteligente unirte a la lista de espera y desbloquear este cupón porque esas ganas de más están ahí para recordarte de lo que eres capaz de lograr. Todos tus intereses están ahí por una razón, en especial si eres multipotencial. Así que nunca dejes que el miedo te impida hacer algo grandioso. Lo único que falta es tu decisión, porque lo que quieres está a una decisión y a una planificación de distancia. Como me encanta decir, las intenciones claras y el propósito claro generan resultados claros. Y con eso terminamos este caso de estudio, con eso terminamos este episodio. Espero que te ayude a ver posibilidades y que este episodio sea evidencia de lo que sí puede suceder si desbloqueas tu potencial. Si estás en la lista de espera de Potencial Total, nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más que Contarte Podcast.